Bueno, desde el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, soy Guillermo Robledo, vamos a describir cuál es el protocolo que tiene el Comando Sur para seleccionar los candidatos presidenciales. En este caso estamos hablando de los que han sido los candidatos a las PASO, que han sido seleccionados por el Comando Sur. El criterio de selección es exactamente el mismo con que se manejan los criterios de selección. Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Qué ¿Cómo van? se cuenta? Buenas tardes. Dronia Sonia, Dron Acá andamos, Remigio. acá andamos, tironeando. Como dicen, Hoy que tenemos un hoy programa. la inundación es el programa. Braden o Braden. ¿Eh? Braden o Braden. Braden o Braden, la Braden o carátula. Es una frase que plasmó Alicia Castro en un reportaje que vamos a escuchar a lo largo del programa, ¿no? Sí, Bastante interesante, y ella plasma, de ahí la sacamos. Nos pareció una buena definición. definición y encrucijada en la que estamos, ¿no? Porque Braden o Braden, habría que recordarle a las viejas, a las nuevas generaciones, las viejas, pues también las viejas se olvidaron de lo que fue la historia del peronismo, lo que fue Braden o Perón, ¿no? Está ahí, que en eso, el otro día estaba viendo una película que se hizo sobre Juan y Eva, que trabaja Julieta Díaz de Eva, no sé si la vieron. No, Es muy interesante, la verdad que hay que verla, es muy emocionante porque justamente habla de ese momento de Braden o Perón. ¿Y quién hace de Braden? No lo podía creer. Lástima que, bueno, ahora no lo tenemos, pero después lo vamos a recuperar, los momentos. ¿quién hace de Braden? Sí. Nunca Darín. pensé que podía ser él. Darín, pues yo lo pondría. No. Y actúa bien, ¿eh? Actúa bien en el papel. Tiene un debate con Perón. El gordo casero. El gordo casero hace de Braden El gordo, bueno. en esa película de Juan y Eva, que se hizo creo que en el 2011. Es muy linda porque se mete con el tema desde el lado de la historia de amor de ellos dos, ¿no? De cómo se desarrolla la historia de amor, la emoción, o sea, está mezclada la emoción del amor con la emoción de la política, del inicio fundante, ¿no? Porque de hecho termina en el 17 de octubre, no abarca toda la historia de los dos. Y bueno, la parte política más sustancial, obviamente más allá de toda la cuestión, refleja muy bien varias cosas, pero el diálogo de Casero con Perón es que es famoso, pero personalizado en Casero, en el gordo, queda muy bien, muy divertido. Y eso fue Braden o Perón, que era todo el mundo contra Perón, o sea, el imperio contra Perón. Y ahora Alicia Castro dice que estamos Braden o Braden, o sea, que estamos entre un imperio u otro imperio, o el mismo imperio con dos caras, no sé cómo decirle. Ahí cuando mandamos este programa como adelanto, ¿no? Algunos de nuestros oyentes, nos contestó Braden o Biden. Dice, todavía podemos hacer jugar la política a nuestro favor antes que vuelva Trump. Y ahí la pregunta era, bueno, ¿hay diferencia entre republicanos y demócratas hoy? Y ella contesta, preguntaba. No le preguntamos, le repreguntamos, y ella dice que sí, aunque en el Senado aunque es el Senado el que tiene la última palabra. Me parece que en eso está un poco confundida la oyente, si el Senado tiene la última palabra, ¿no? Digo, bueno, pero ahí se sumó al debate Bueno, pero con su comentario. Bienvenida que haya hecho sacrificio de haya, escucharnos, claro. eso ya es mucho, no puede uno Ya por eso uno tiene que estar agradecido. Pero bueno, como ejemplo para contestar esa pregunta tenés Obama, demócrata, Sí. supuestamente morocho o descendiente de morochos, y que Premio Nobel de la Paz.
y a su vez el que ordenó más ataques con los drones, Claro. asesinatos secretos, o sea, esa diferencia no existe. Es una fantasía. De hecho, Obama también la atacó a Cristina, o sea, Obama no apoyó a Cristina en la negociación con los fondos buitres, todo lo contrario. O sea que a la señora hay que explicarle que la diferencia es cosmética, es un perfume, me pongo, qué sé yo, Paco Rabanne o Colonia 555 de Poliana, pero son lo mismo. Ya no existe más, creo, la 555. Bueno, por eso. Bueno, sobre gustos. habla de nuestra edad también. Pero no es Claro. no hay ninguna. al Porque las políticas de Estados Unidos están por arriba de quién es candidato. Eso sí. Y están por al ladito de las corporaciones, digamos, más que nada, ¿no? Y fíjense, Las que de hecho, ahí definen. tenemos a David ahí que lo teníamos, el abogado de Cristina, Ubeira, cuando dice que lo mataron que el hijo de Bob Kennedy, que lo matan después de John Fitzgerald, que ahora es candidato a presidente, dice que a su padre lo mató la CIA. Flor de declaración, ¿no? Dicho por el hijo y candidato presidencial. O sea que si un reconocimiento de que se matan entre ellos, Pues se dicen algunas verdades más en la cara, ¿no? Por lo pronto. tarde. Y bueno, pero Porque se las hace dicen en 50 algún años. momento. Si está como candidato acá, los candidatos a presidente No, acá no hablan de- diciendo muchas verdades. No hablan de esos temas. Pero bueno, el asunto es que yendo a ver qué hacemos para adelante, porque si es verdad que lo que dice Alicia Castro, que es Braden o Braden, va a haber que construir una nueva fuerza política. ¿Qué opinan? Y si es Broden o Broden, hace falta. Yo no hablo más, estoy alguien que- cansado. Claro, claro. Les dejo la pelota, porque hay inundación, hoy el programa es el 62, inundación, Claro. así tengo que ir a buscar un salvavidas, un botecito para Un remar, bote para ¿no? remar en medio. Porque la verdad que Sí. Biden Broden o Braden o Broden. Braden es una inundación, está bien el título. Sí. Ojalá y la inundación fuera de las nuevas propuestas, no de repetir las mismas fórmulas. Mientras se quieran unir las fuerzas políticas con las mismas fórmulas ya fracasadas, mucho, Y bueno, ¿cuál es la nueva? no va a resultar. Proponga la nueva Drone Tobal. No, porque si le propongo, después me dicen, pero vos no te etiquetaste, ¿qué sos vos? A ver, ¿vos qué sos para hablar? Y yo no necesito etiquetarme para hablar, con sostener ver. las convicciones me alcanza. A Y la ver, ¿qué haría? acción. ¿Qué propone? Todo lo que ya Después- venimos diciendo a lo largo de años en Pero ahora en esta coyuntura, ¿cómo la adaptás? en esta coyuntura, básicamente lo mismo que venimos diciendo, que si no hay una política desde un Banco Nacional de Desarrollo y un Banco Central soberano, no se definen otras políticas ni presupuestos acordes con las necesidades de todos y todas, básicamente. Después podemos discutir qué pasa en la cultura, qué pasa con la salud, qué pasa con el arte, con los medios de comunicación. Hemos propuesto también ya que se haga una nueva convención mundial sobre medios de comunicación, que quiere que le recuerde todo lo que venimos proponiendo para una nueva fuerza. O decir que eso todo lo que hemos eso. escrito hay que ponerlo como eje de la unidad, de una nueva fuerza. Bueno, no sé si todo, creo Como un aporte, va. que hay algunos ejes, como son las comunicaciones, lo económico monetario, y agregaría eso, algunas cuestiones que tienen que ver también con diferentes criterios que tenemos sobre lo que es qué hay que industrializar y qué no en estos tiempos, ¿no? Toda la lucha que se está dando en el tema alimentos. Hay un compañero que propuso, ¿no?, una empresa nacional de alimentos. Habría que ver
más allá de que el Estado defina una política sobre alimentos, ¿qué alimentos se quieren, digamos, sembrar y vender en el mercado interno? Porque por ahora con los agrotóxicos venimos mal para seguir comiendo los mismos alimentos. Y hay muchas cosas, ¿no?, que se tendrían que estar planteando. El problema de la vivienda, que no se va a resolver construyendo otra vez miles y miles de viviendas, ¿no?, porque ya con las que hay también se puede resolver unos cuantos problemas habitacionales, si se decidieran a tomar algunas medidas que ya tomaron en otros países del mundo, ¿no? Como que no sean ociosas esas viviendas, ¿no?, que se destinen a los que no tenemos la vivienda ya comprada. Bueno, hay muchos. Eso es lo programático. Sí. ¿Vos qué decís? Yo creo que en el problema que yo veo, que de ahí que yo vea que sea lo que yo digo, yo creo que lo que hay es una profunda resignación, pareciera que hay, que se da en función a esto de que vemos que las personas se van alejando del tema de votar, el tema de discutir política. Sí, yo ayer estuve con dos vecinos charlando, sí, y se ve como una especie de desánimo, como que hay que animar, hay que influir. No quise decir influir, quise decir insuflar, ¿sí? Es decir, ánimo, coraje, esto lo podemos arreglar. Sí, empiezan a salir ideas, sí, como de un mal setentismo, ¿no? De falta de ánimo, ¿sí? Por otro lado, es contradictorio, porque las mismas personas dicen, bueno, pero yo estoy preocupado por lo que le va a pasar a mi nieto. Yo, la verdad, a esta altura del partido somos todos chiquilines, no lo que estábamos ayer, preocupado por lo que le pasa a mi nieto, cómo va a ser para tal o cual cosa. Creo que hay que ver. Toda mi vida me dediqué al tema de formación, ¿no? Creo que el tema es ver cómo se hacen para formar, ¿sí?, y encuadrar los cuadros que son necesarios. Y con el suficiente temple, ¿no?, como para bancar las decisiones y que no te terminen pidiendo un sanguchito, como ocurriendo en algún otro momento. Sí, ver cómo hacemos para que la idea del Banco Central, la idea algo que no deja de llamarme la atención, ¿sí? El tema de que nadie sabe que estamos en superabundancia de todo. ¿Sí? Que tenemos superabundancia. Que tenemos superabundancia, sí. Entonces, una cuestión de un montón de cosas que... Sí, están convencidos que somos pobres, que hay escasez. Claro, que hay escasez, pero en el mundo. Que hay escasez en el mundo. Y lo que yo creo que más que hay escasez, hay una cantidad de ladrones, sí, que se afanan. Digo, si hubiera escasez de oro no habría joyas. Me imagino, ¿no? Si hubiera escasez de agua, no habría piletas de natación. Y así podemos seguir con... Si hubiera escasez de comida, no tirarían la comida del supermercado o en la comida de los restaurantes. ¿Sí? Hay una escasez de agua y en unas cuantas provincias por el extractivismo. Eso ya se está viviendo, ¿no? Ya hubo movimientos importantes en algunas provincias. Pero, Sonia, disculpa, no, cuando yo me refiero cuando hay escasez es que no hay, que hay poca. Sí, claro. Entonces, si hay poca, ¿cómo que usás el agua para el extractivismo? No hay. Si hay escasez, hay escasez. Escasez significa que no hay. Sí. No, ¿Sí? pero la escasez la planifican para subir los precios. Claro, por eso. Pero esas cosas no se Ahora, plantean. Para hacer todo eso, ¿qué necesitas? Una estrategia de acumulación de poder. Claro. ¿Cuál es?
Para mí, la estrategia de acumulación de poder, sigo hinchando o molestando en el tema de, bueno, empezar a mover, como dice el refrán, ¿no? Desde abajo. Llevará tiempo, lo que sea, pero me parece que yo no le veo otra. Porque voy y le toco timbre a fulanito o menganita, ¿sí? Y fulanita y menganita mira como que se llama y no por X circunstancias, ¿sí? Por ahí por incapacidad mía, ¿sí? No da apunte. Me parece que... ¿Y vos qué decís? Que es seguir construyendo, se construye también a partir de acciones unificadas. O sea, por ejemplo, toda esta lucha que se hizo para sacar a la Corte, qué sé yo, unificó a diferentes sectores. El problema está en que no se llega hasta las últimas consecuencias. Pero digo, así como con esa acción habría otras en las cuales las distintas fuerzas políticas o los que están sueltos por donde sea se vean reflejados en que esa es una acción que tiene sentido, que va a traer un bienestar necesario. Entonces a partir de eso se puede construir y dejando de pensar que las estructuras partidarias son las que van a resolver lo que haya que resolver, porque no están hace muchos años ya resolviendo las estructuras partidarias. Entonces, si hay que inventar nuevas fuerzas, no tiene que ser con el mismo modelo de partido político, de candidatos elegidos a dedo. Bueno, tenemos que redondear para ver. No, sí, ahí tenemos a continuación una serie de entrevistas a Alicia Castro, que es muy rica. Otro debate en el cual participé yo con periodistas del interior, donde se debatían estas ideas, distintos caminos. Si yo antes de ir a esas entrevistas lo tengo que sintetizar en un tema, me parece que hay que eliminar todos los tapones sobre el potencial de las identidades. Las identidades políticas, todas están taponadas por estructuras anquilosadas, dogmáticas, que desmovilizan a la sociedad porque no respetan las emociones de la sociedad. Y esas identidades políticas después son las que usa un aparato, como decís, partidario. Como yo tengo el sellito con la carita de Perón, con la carita de Evita, con la carita de Alfonsín, con la carita del Palacio, de Trotsky. Entonces con eso separo, con eso divido. Claro, yo con eso divido y reino. Y después esta gente va ahí, bueno, no me queda otro camino que ir a votar, sabiendo que no va a pasar nada, que va a seguir todo igual. Algunos se quedan en la casa, otros no. Pero bueno, el problema son los tapones. Y me parece que los tapones se rompen desde la dinámica de las emociones. Desde lo intelectual, cada uno puede aportar lo suyo, como lo hacemos nosotros. O lo hacen otros, explicamos, desarrollamos ideas, de hecho las venimos haciendo permanentemente, pero evidentemente no alcanza. Claramente no alcanza la coherencia, porque como todo en la Argentina está muy degradado, como dijimos en el programa anterior, Argentina ha ido a parar a la periferia de la periferia. Y entonces está cada vez todo más degradado. Fíjese el proceso de elección donde hasta se tergiversa, se habla de una generación diezmada y no es verdad que está diezmada, claro, está proscripta. Entonces y eso es un manejo de emociones, porque hablar de diezmado no es precisamente algo que te moviliza para adelante, te moviliza para atrás. Ahora, si vos hablas de somos los sobrevivientes y venimos, mira lo que te digo, venimos por lo que nos deben, claro. Eso es otra emoción. Por ejemplo, ¿no? Imaginando una cosa acá sobre la marcha. Pero bueno, yo lo único que tengo que aportar es eso, hay que sacar todos los tapones dogmáticos que hay en todos, muchos con buenas intenciones, otros no se dan cuenta que lo tienen, en todas las identidades políticas para hacerlas converger en una fuerza política nueva. Lo que va a producirse ahora en las elecciones va a ser altamente traumático.
altamente traumático. Va a ser un hecho emocional traumático que vuelva a ganar Cambiemos y que encima el peronismo pretenda estar representado por un ultraliberal. O sea, no aprendió nada de lo que fue tener a Menem y Cavallo y vuelve a poner un liberal. Bueno, ese hecho traumático ya está siendo traumático, entonces están desesperadamente buscando fabricar contenedores por izquierda para que el ultraliberal gane, Claro. por lo menos gane las PASO, pero el balotaje no lo gana. Entonces, para este diagnóstico hay poco tiempo. En 40 días están definidas las PASO, está claro que se va a juntar el voto de Milei con el de Cambiemos, va a ser el 55% de los votos, y yo quiero ver por dónde levanta el 30-32% que puede sacar Massa. No veo que adhiera a nadie más después de haber caído derrotado, porque después de eso de las PASO pasa eso, se profundizan las tendencias de las PASO. En todas las PASO fue igual. Entonces se va a profundizar, en la medida en que ellos tienen un candidato unificado se van a potenciar, y vos tenés un candidato unificado y derrotado. Aparte, digo, si vos tenés guita de ir a la salada o comprás original, ¿qué compras? Original. Entre Massa y Larreta, ¿cuál es el original? Digo, ¿no? ¿Cuál es el original? Bueno, queda abierto el tema. Yo lo dije en otro programa, para mí son 15 millones ahí de argentinos que tenemos la responsabilidad de construir esa nueva fuerza política. La expresión bronca, la cámpora que va a salir derrotada, la izquierda que va a salir derrotada, la CTA en sus 2 o 3 expresiones, no sé cuántas son, y la CGT con la mitad de los gremios que tiene que abrirse de la CGT controlada por Barrio Nuevo, Los Gordos, la CIA y lo que ya sabemos. Esos somos 15 millones, es el 50% del padrón, que tienen que tener como eje de lucha el enfrentar al Partido Justicialista Colonial, que no es el peronismo del pueblo, y a Cambiemos, y a Milei de luego, pero yo no considero a Milei dentro de Cambiemos, ¿no? Como identidad social, como identidad de pertenencia. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué dice Alicia Castro, que está en un lindo planteo, y después ese reportaje, y la seguimos. ¿Cómo no? ¿No? Ujú. Saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ex embajadora de Argentina en el Reino Unido y Venezuela, con gran participación. ¿Cómo la trata este día jueves, Alicia? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, gracias por atendernos. Le voy a preguntar algo. Hay gente que trata de alguna manera poner a Milei en un puesto mucho más fuerte, más importante, para que Massa parezca menos malo. Sí, sin duda, sí. Sí fue, me parece que hubo una operación evidente. Incluso hay sospechas fundadas de que Milei estaba de algún modo subsidiado por amigos de Massa, ¿no? Es decir, subir al ring a Milei lo ponía en la situación de aparecer a Massa como el menos malo, ¿no? Frente a un monstruo, entre comillas. Digamos, de todos modos, esto es un fenómeno que no es argentino, ¿no? Tener una especie de payaso como candidato. Eso ha pasado en todo el mundo y está muy caracterizado. Es cuando las dos opciones en pugna se parecen mucho, se parecen tanto como puede parecerse hoy en día, lamentablemente, Juntos por el Cambio, que ha hecho... Ay, se nos cortó. ¿Se cortó? ¿Qué dice A ver, Juntos por el Alicia, ¿está por Cambio? allí? Sí. ¿Cómo? Se había cortado, Alicia, la estamos escuchando. Que digamos, que no sé hasta dónde me escucharon. Faltó la parte de Juntos sí. por el Cambio, justo estabas comentando. Bueno, cuando decía que cuando aparecen personajes así estrambóticos, ditirámbicos, que parecen ridículos, que parecen opciones imposibles, payasescos,
digamos, es un fenómeno que ha pasado en todas partes del mundo cuando las dos opciones en pugna, en este caso, Juntos por el Cambio, que generó una deuda impagable, una estafa, ¿no? Una verdadera conspiración, como llamó Yanis Varoufakis en una conferencia nuestra de soberanos, una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para que la oligarquía fugara la plata de la Argentina. Y luego viene otra fuerza que se dice nacional y popular y legaliza en un trámite pedido además por el fondo, a pedido del Fondo Monetario Internacional, fue que pasara por el Congreso, legaliza esa estafa en el Congreso y firma lo que Amado Boudou llamó en su momento un contrato de adhesión. Eso no fue un acuerdo, no se discutieron metas, no se discutieron plazos, se mintió a todo el pueblo diciendo que no iba a haber ajuste, lo cual era, evidentemente, todos conocemos que después de una deuda de esa magnitud que no se podía pagar de otro modo que con ajuste. En cambio, si hubiera podido elegir otro camino, ¿cuál es el otro camino? El otro camino, nosotros también lo propusimos desde la Fundación de Soberanos, era que se reclamara en una instancia de justicia internacional, en la Corte Internacional de Justicia, al Fondo Monetario Internacional por haber otorgado una deuda fuera de los estatutos del fondo. Es decir, no se pidieron garantías para el stand-by, no se sabía que la deuda que el dinero estaba siendo fugado, y en ese caso el fondo tiene muy claro estatutariamente que tiene que dejar de fluirlo. Otra vez se cortó. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Sí. Se nos pierde tu voz, Alicia, se pierde. No sé si es un... Claro, trata de ubicarte porque se pierde cada tanto el sonido. A lo mejor quieren llamarme por el celular porque es raro que se pierda. No, ahí está perfecto, bien. Alicia, ahí estaba perfecto, estábamos escuchando atentamente. Bueno, si no me pueden llamar por el celular, por favor. Digo que cuando el fondo hizo muchas contravenciones otorgando un préstamo que fue el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, lo hizo sin garantías, lo hizo violando sus estatutos constitutivos porque sabía que el dinero estaba siendo fugado. El fondo tiene un funcionario, y tenía un funcionario, ahora tiene muchos en la Argentina porque tiene un cogobierno con la Argentina, pero en ese momento había un funcionario en la oficina del Banco Central, o sea, conocía que el dinero estaba siendo fugado, y sin embargo no cortó el flujo de fondos. Es decir, el fondo es corresponsable, y es por eso, como decíamos, como Yanis Varoufakis llama, una conspiración entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri para que la oligarquía fugara el dinero de la Argentina. Conociendo todo eso, conociendo la lista de fugadores, los nombres de fugadores, sabiendo que no había un solo peso de eso ni para alcantarilla en la República Argentina, la Argentina tendría que haber cuestionado la legitimidad de la deuda, que por supuesto es deuda odiosa. No es deuda odiosa solamente cuando es constituida por un gobierno antidemocrático o por una junta militar, como el caso de la anterior deuda odiosa de la dictadura. Esta también es deuda odiosa. Nosotros tenemos no. Va y viene. Podemos, Así que... Sí, la escuchamos. Y entonces, digamos, hemos trabajado mucho eso y hubiéramos querido que el gobierno, un gobierno que se dijo nacional y popular, hubiera cuestionado la legitimidad de la deuda, por lo menos para estar en mejores condiciones para negociar, por lo menos para dilatar los pagos, por lo menos para no pagar las sobretasas, lo cual es escandaloso. Seguramente no todos los oyentes saben lo que son las sobretasas. Es un interés de usura que se cobra por encima de los intereses normales
a quienes han contraído deuda por encima de la capacidad de su economía. Y eso es responsabilidad del fondo. Y sin embargo, los argentinos y las argentinas, incluso los que están durmiendo ahora en la calle, les toca esa usura. Alicia, Walter Guber te saluda, ¿cómo va? Oíme, ¿Cómo estás, Walter? Disculpame que te interrumpa, pero quería ver cómo estás viendo vos digamos, repentino cambio de fórmula. Digamos, el jueves pasado el candidato de Unión por la Patria era Guado de Pedro y después el viernes se convirtió en Sergio Massa. ¿El gran elector de esta elección es el embajador Mark Stanley? Sí, no hay ninguna duda, digamos, esta elección cumple perfectamente con el anticipo de la Embajada de Estados Unidos, que es tener dos candidatos que tengan el mismo programa. El mismo programa y probablemente un pacto de gobernabilidad entre el que gane y el que sea el líder de la oposición, ¿o no? Eso no lo sé, pero esa es la fórmula de Stanley. Y además creo que visitaron mucho a Stanley antes de terminar con la fórmula, ¿no? Claro. Oíme, ¿y cómo, Alicia, me escuchás bien ahí? Esto es Braden o Braden, ¿no? Recordando aquel Braden o Verón, este es Braden o Braden. Es muy triste la situación de hoy en la Argentina. Realmente es muy triste. Lo de Guado realmente aparece más como una maniobra distractiva para esa sorpresa el sábado. En realidad no fue enteramente una sorpresa, ¿no? Yo hace por lo menos 6-7 meses que estaba por lo menos escribiendo y hablando sobre lo que podía significar para el electorado kirchnerista, sobre todo, Massa como candidato, ¿no? Porque ¿Y cómo estás viendo en ese contexto? Alberto Fernández, venimos de un gobierno fracasado, porque hay que decirlo con todas las letras. El Frente de Todos fracasó a un punto que hubo que cambiar de marca, como las empresas. ¿Fue el peor gobierno de la historia para usted, Alicia? A mí no me gusta dar títulos, pero a mí me gusta recibirlos, por eso le pregunto. A mí me gusta recibirlos, digo, Alicia. Me imagino. Bueno, ya bastante título di con que Alberto Fernández ha sido un error histórico. Claro. Lo dije desde el principio. Yo renuncié a mi designación como embajadora en Rusia tempranamente, objetando la política de relaciones exteriores de Alberto Fernández, que ha sido desastrosa y que posiblemente sea seguida por Massa. Sí. Massa es el gran amigo de Washington, de toda esta... no sé cómo definir, no quiero decir palabras que no sean estrictamente... Barra de amigos. ¿Se nos perdió? Pero luego me pareció un poco fuerte, pero sí, evidentemente digamos, si uno ve con quién los amigos que tiene más en Miami, bueno. Sí, se nos está yendo tu voz, Alicia. Agradecemos. Llámenme por el celular, por favor. A ver si ahora la podemos saludar, si no para la próxima, ¿no, Walter? Exacto. Que es muy interesante escuchar la Alicia. Sí. A mí me quedó pendiente una pregunta. No, porque además a mí me gustaría de verdad hablar por qué Soberanos no acompaña la candidatura de Massa, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte, en ese sentido, la pregunta, a ver si la podés responder muy breve antes que se nos corte, es justamente qué opinás sobre la decisión de Juan Grabois de enfrentar... No le pedís a Néstor Borro que marque con mi celular, que lo conoce muy bien. A ver, pero trata de responderme ahí cortito. Bueno, porque no se confronta la derecha con candidatos de derecha, porque creemos que hay una errónea caracterización del momento actual, hay una confluencia de crisis del sistema económico, un desmoronamiento de las democracias, una emergencia climática, estamos al borde de una guerra nuclear, hay un nuevo orden mundial en disputa y nuestra región es ahora el epicentro de este conflicto, ¿no? Y el gobierno de Fernández Massa ha colocado a la Argentina irresponsablemente
peligrosamente bajo la hegemonía de Washington y a favor de la OTAN, ¿no? Y se propone como presidente de manera abrupta e inconsulta con quienes integramos el frente e ignorando las demandas de nuestro pueblo, a quien como superministro cogobierna hoy con el Fondo Monetario Internacional, no logra contener la inflación, permitiendo que se pulverice el poder de compra de las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados, y además Massa alienta y profundiza los acuerdos extractivistas con quienes pretenden apoderarse de nuestros bienes naturales y recursos estratégicos. Nosotros no nos podemos olvidar que Massa permitió a Macri el resarcimiento de los buitres, fue socio de Gerardo Morales, el carcelero de Milagro, celebró públicamente la autoproclamación de golpista venezolano Juan Guaidó. ¿Qué presidente vamos a tener nosotros? Bueno, yo creo que de todos modos Massa pierde frente a la derecha, digamos, Massa es como si fuera una derecha culpógena. La derecha tiene sus propios candidatos, que son Larreta, Bullrich, etcétera. De todos modos creo que la elección también es muy mala porque Unión por la Patria se arriesga muy seriamente a perder, ¿no? Y además fue, como dijimos, quien movilizó el contrato de adhesión con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y luego no hubo unas PASO abiertas y democráticas donde hubiéramos podido presentarnos muchos que hubiéramos podido representar la riqueza que tiene varias expresiones o muchas expresiones del kirchnerismo. Como sabemos, la Junta Electoral habilitó una sola lista alternativa. Bueno, así que lo único que nos complace es la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof y Verónica Magario, que creo que han sido coherentes con las aspiraciones de su base electoral, ¿no? Muchísimas gracias, Alicia, por este ratito con nosotros. Siempre muy interesante escucharla. Gracias. Estamos comunicados con Guillermo Robledo, el referente de Argentinidad Latente, donde queremos charlar con él justamente sobre estos temas que estábamos conversando, ¿no? Este proceso que vivimos en estos días de candidatura, fundamentalmente en lo que es el Frente de Todos y ahora Unidad por la Patria, ¿es el fin del relato? Guillermo, buenas noches. Luis Angio te saluda y estoy con compañeros y compañeras en la mesa para charlar de esto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Saludos a todos y todas los que te estén acompañando ahí, a los oyentes. ¿Cómo Bien. estás? Bueno. Me preguntaba, escuchaba si es el fin del relato del peronismo K. Del peronismo acá, de esta cosa que va y viene y que al final siempre gira y gira y gira y cada vez gira para peor como expectativa de los sectores más afines al peronismo, ¿no? Sí, no, yo creo que claramente, digamos, vos sabés que nosotros, por lo menos yo, manejo una categoría que una cosa es lo que yo llamo el justicialismo colonial, que es el que tiene el poder de administrar los símbolos desde el partido y las candidaturas electorales, y otra cosa es el peronismo del pueblo, que es la esperanza del pueblo de volver a hacer lo que fue. Uh-huh. En esa contradicción, el peronismo viene viviendo desde hace varias décadas, donde ahora se vivió un capítulo más, digamos, este intento de que el peronismo con esperanza, que reflejaba el intento de la candidatura de Guado, fue nuevamente aplastado por el justicialismo colonial. Uh-huh. Digamos, nadie puede dudar de que Massa es un tipo que nació del justicialismo colonial, nació de la UCD, sí. Después se incorporó al justicialismo colonial, o sea, es un tipo que tiene nada que ver, ni va a tener nunca nada que ver con el peronismo, ¿no? Claro. Entonces, cada vez más el peronismo deja de ser esperanza del pueblo. Y eso se manifiesta en que hay casi un 40% de voto bronca, voto en blanco, donde ninguna duda de que ahí hay una gran parte de peronistas que no confían en el justicialismo colonial. Seguro. Entonces, así como hay peronismo, hay todo puede ser todo,
digamos, radical, incluso socialista, y socialista honesto y socialista que están con Cambiemos, radicales ni hablar, ya lo sabemos, pero también el peronismo, tener el Pichetto, ¿qué es el peronismo para el pueblo? El Pichetto, claro, de Massa, es una confusión mental, digamos, esquizofrénica, ¿no? Claro, pero ahora yo pregunto, ¿no? O te pregunto a vos, como comentabas el tema de este desplazamiento de Guado de Pedro, que parecía que era, bueno, la carta con la que se jugaba. ¿No es responsabilidad también de Cristina, que terminó cediendo ante este peronismo colonial, como decís vos, para ponerlo a Massa? Sí, yo creo que yo siempre dije que ella el único, lo dijimos, mira, ella tendría que haber roto, primero, digamos, no tendría que haberlo puesto Alberto, eso lo dijimos en su momento. Sí. Después lo toleramos porque entró Axel en la provincia, entonces la esperanza era que Axel, viste, equilibrar un poco. La realidad es que no hubo ningún equilibrio. En los 4 años al frente de todos se ratificó todo el modelo de Cambiemos, no se modificó absolutamente nada, al contrario, se profundizó en todos los aspectos, financiero, comunicacional, y ahora volvés a traer una yo no le llamo unión por la patria, le digo unión personal a la UP, sí, ¿no? Porque por la patria no hay nada, porque no hay ni siquiera un programa y no lo va a haber, ¿viste? Entonces es una unión personal de los personeros históricos de este justicialismo colonial, ante lo cual Cristina sí volvió a ser. O sea, Cristina tenía que haber roto el frente de todos después de la derrota del 2021. Uh-huh. ¿Y vos por qué pensás que no lo hizo? Y de volver a construir una nueva fuerza política con el voto bronca, que va a ser mayoría. O sea, y la última esperanza fue intentar de que, bueno, que Guado saliera a recuperar ese voto bronca, digamos, por izquierda, por soberanía, por todo lo que quiera poner. Claro. Bueno, se resignó a eso también, ¿no? Es así. Pero la oportunidad de Cristina no era ahora, la oportunidad de Cristina era en el 2021, después de la derrota, donde el Frente de Todos pierde 5 millones de votos, ahí empezar a construir algo nuevo. No quiso. Claro. No quiso. Ahora, justamente, no quiso. Tu opinión es que no quiso, no pudo, le cuesta salir de ese peronismo que, bueno, tan contradictorio como es, ¿no? Que desde la época de la primera presidencia de Perón estaba el ala izquierda, el ala derecha, no hablemos de los montos, pero digo, hasta de la propia Marchita, que habla de combatiendo el capital, pero el capital cada vez se lo está fagocitando más al peronismo. Sí, mira, justamente hoy uno se pone a reflexionar qué va a pasar en este escenario para adelante de la Argentina y cuál va a ser el destino que puede tener cada, más allá de lo económico, que ya sabemos que va a ser todo lo mismo y peor, en lo político. Cristina, al no tener cargo, creo que lo que tendría que hacer es, si quiere hacer un rol a la patria y a las nuevas generaciones, dado que no va a tener responsabilidades electorales, ni responsabilidades de gestión, ni de cargos legislativos, tendría que hacer una profunda autocrítica de lo que fue la historia del peronismo en los últimos 50 años. O sea, convertirse en un referente autocrítico profundo desde su gestión, porque no hay que olvidarse de que toda esta gente que se viene reciclando en la política argentina, esta élite, de la cual formó parte del kirchnerismo en su momento fundacional, nace del Pacto de Olivos. Digamos, hace 33 años que se firmó el Pacto de Olivos, que terminó en la reforma constitucional que consolidó las privatizaciones menemistas, sí, la dolarización de la economía. Y bueno, ahí Néstor y Cristina fueron constituyentes. Uh-huh. Entonces, creo que los resultados están a la vista. Digamos, más allá de lo táctico electoral y cada vaivén que hubo en todos estos 33 años, hay un problema estructural que no se puede superar hasta que no se cambie la institucionalidad del Pacto de Olivos en muchos aspectos, uno de los cuales, principales, es que el pueblo está proscripto. O sea, Cristina habló de la proscripción personal, pero hay algo más grave que la proscripción personal en una elección. Es que el pueblo, por constitución, está proscripto para discutir los temas centrales de su destino. Uh-huh. Sí, sí. Entonces Cristina lo que tendría que hacer, ahora que ya no va a tener funciones, es iniciar una autocrítica honesta de su gestión,
incluso amplia, y entonces ahí generarse un foco de debate nacional que trascienda esta cosa de las roscas electorales, que ya sabemos que son todas cosas que cada vez la gente se desilusiona más, se retira la política, se vuelve a la casa, no hace nada, 50% de gente que no le interesa más participar, ¿no? Así que uno fantasea, viste, en esa idea, y entonces ahí vas a encontrar todos los errores de Cristina y del kirchnerismo y del peronismo, y no solo de eso, sino de las otras fuerzas. Guillermo, acá el progresismo acompañó al kirchnerismo en sus errores. Guillermo, mi compañera Fátima García te quiere hacer una pregunta. Hola Fátima, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Acá Fátima desde Tucumán. Te quería preguntar, porque en esto que planteás como, o sea, si el peronismo, más allá de que sí, la consecuencia política de esta crisis de representación es que hayan más votos nulos o directamente no se vaya a votar. Ahora, mi pregunta es, la autocrítica, digo, en las coyunturas de luchas que hay, digo, lo primero que el pueblo identifica, recién hablábamos con Mendoza, lo estamos viendo en Jujuy, y se repite en los lugares de mayor conflictividad el reconocer al PJ junto a Juntos por el Cambio, valga la redundancia, como los que garantizan las condiciones para seguir el saqueo, sostener el endeudamiento y demás. ¿Cómo lo sostienen eso hacia adentro? Digo, ¿tienen algún tipo de autocrítica al respecto? Porque si no, con lo que vos contás, siendo peronistas, no se entiende cómo terminan teniendo estos candidatos que, digo, no representan a las grandes mayorías ni a los intereses del pueblo. Y si inclusive en esta última alianza reconoce el sector kirchnerista de no haber podido incidir en las políticas que desarrolló Alberto Fernández, ¿con qué garantías se impulsa la candidatura de Massa del Frente Renovador, que es bastante más parecida a la de Juntos por el Cambio? Digo, ¿cómo sostienen esa mirada, esa construcción? Digo, ¿qué tipo de autocrítica merita o van a seguir, digamos, en esa dinámica? No, mira, yo no tengo ninguna esperanza de que desde adentro se pueda hacer la autocrítica, por eso digo, la única forma de autocrítica es hacerlo desde afuera. O sea, en el 40%, en el 50% de descontento social que hay, te aseguro que la mayoría es gente que se sigue sintiendo peronista y que reivindica la historia peronista. Ahora, no se sienten representados por ninguna estructura del PJ. Entonces hay una gran mayoría, estamos hablando de 11 millones de argentinos. Cuando veas el resultado electoral, vas a ver que hay 11 millones de argentinos que van a hacer expresión bronca, y la unión personal va a sacar 6-7 millones de votos. Ahora, ahí no hay ningún síntoma, nadie, salvo Cristina, esto que estoy diciendo, liberada de las tácticas electorales y liberada de la gestión, que haga una autocrítica de lo que ella hizo. Entonces eso puede generar un eje de debate en la sociedad, pero adentro del PJ va a seguir siendo absolutamente lo que es hasta ahora. Es más, cada vez peor, porque es una máquina de resignación. En algún momento de los 40 años de democracia, el PJ no era máquina de resignación de la esperanza de la sociedad y del peronismo, pero ahora sí. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí, cada vez va a ser peor. O sea, no tenga ninguna duda que la unión personal va a ser peor que el Frente de Todos. Y la pelota está del lado de nosotros, del pueblo en el llano. La historia, en el sentido que en el 2001 también sucedía, digo, que las representaciones del PJ eran, digamos, reemplazadas rápidamente por nuevos referentes antes la práctica, digamos, clientelar y de resolver entre gallos y medianoche. Digo, ¿no alarma eso a la militancia? Digo, que ese peronismo ya no se reconozca, porque sí coincido que muchos sectores populares, recién hablamos incluso que el Polo Obrero no saca la cantidad de votos como cantidad de compañeros cobrando o trabajando en cooperativas. Digo, ¿a dónde vamos a parar cuando, digo, se repite la misma historia y el PJ queda fuera otra vez? Y no, digo, más allá del sector de Grabois, no se está planteando una crítica dirigida al FMI, y ustedes mismos están bancando una candidatura que nos va a llevar, digamos, a ser el patio trasero de los yanquis. Como que eso desde afuera no se logra entender. Pero ¿a qué cuando me decís ustedes, ¿a qué te referís? Al peronismo. No,
No, pero yo te distinguí de entrada. Una cosa es el peronismo del pueblo y otra cosa es el justicialismo colonial. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? Son cosas distintas. Hola. ¿Entendés? Entonces el peronismo del pueblo no tiene confianza en el justicialismo colonial. Como ya te digo, así como hay tipos como Pichetto en Cambiemos que se dicen peronistas, en el 40 y 50% de voto bronca, yo te aseguro que el 80% es peronista. Y no vota el justicialismo colonial. Uno soy yo. Hola. Otro es debido, por ejemplo. Claro, bueno, pero esa diferencia el pueblo no. Digo, de hecho, Guado, la verdad, no es muy conocido por fuera de lo que es Buenos Aires o de las militancias. No, ya sé. Yo te estoy diciendo la dinámica política del pueblo, independientemente de las roscas electorales. Guado, si se hubiese consolidado como candidato, tenía una posibilidad de crecer, volviendo a dirigirse a ese pueblo, a ese voto bronca, que es la mitad de la sociedad. Para lo cual no podía ir con el discurso del justicialismo colonial, tenía que ir con las banderas históricas del peronismo, del pueblo, ya sabemos todo eso. Si no, también iba a quedar como un político más clásico y qué sé yo. Pero ni eso le dejaron, ni le dejaron la posibilidad de salir a recuperar el voto bronca. Por eso te digo que cuando me decís ustedes, no es ustedes. Yo soy peronismo dentro del 40%, del 50% del voto bronca. Bueno, ¿y el voto bronca ese a quién va a votar, Guillermo? No va a votar, va a votar en plan, mirá, va a haber de todo, no va a votar, como está pasando en todas las provincias. Pero me refiero al voto del peronismo que decís representar o decís que te representa, ese peronismo del pueblo. ¿A quién va a votar? ¿Va a votar peronista de centro derecha? No va a ir a votar, no va a ir a votar, como muchas veces el pueblo peronista no va a votar. No va a ir a votar. Y es peronista. Pero sabe que los que están como candidatos no son peronistas. Entonces no va a votar. Claro. O vota en blanco. O algunos sectores que ya están diciendo que ¿qué van a hacer? Van a ir y van a votar la lista de diputados y senadores y no de presidente. Van a cortar boletas. O sea, ante un eventual balotaje entre Massa y cualquiera de la oposición, vos decís que el peronismo del que vota sentís contenido o parte no iría a votar o votaría en blanco. Tampoco va a ir a votar. Tampoco va a ir a votar. Sí, es verdad. Es algo que sí, muchas... Porque es una bronca con el sistema, ¿entendés? Claro. Es una bronca, o sea, a ver, mi cuerpo es mío. Acá una movilización del feminismo histórica que decía que mi cuerpo es mío. Bueno, el pueblo argentino, que son el voto bronca, dice, no me uses mi cuerpo en contra mía, porque me estás invitando a ir a poner infantilmente un papelito en una urna sin decirme qué vas a hacer, sin comprometerte qué vas a hacer. Y no es comprometerte en la palabra, en una mentira mediática de marketing. Es decir, señor, yo voy a hacer esto para sacar al país de la situación en que está. Y si no lo hago, al año me voy, renuncio. No lo dice nadie. Todos se sientan, porque saben que van a estar 4 años cobrando unos sueldos maravillosos, espectaculares. ¿Vos sabés lo que son los sueldos de los funcionarios públicos? Sí, sí. Ahí Daniel te quiere hacer una consulta. Me queda una pregunta. Sí. ¿Cómo pensás vos que se puede avanzar en la construcción de una alternativa política? Es decir, en algo que juegue un rol explícito como definición política, más que lo que puede definir el voto en blanco, nulo o la abstención. Mira, lo primero sería, para mí lo central, para poder unificar eso, tenés un terreno de un diagnóstico común. No hay diagnóstico común, y mucho menos instrumento de salida, de lo que pretende ser alternativas. Entonces, lo primero es decir, señores, ¿cuál es el problema del país y cuál es la salida concreta, sencilla y demás? Y firmar toda la militancia popular, de todos los colores, un acuerdo sobre ese diagnóstico, porque vos tenés que revertir esta confusión de diagnóstico que hay hacia el pueblo, desde el radicalismo, el peronismo, desde los socialistas, que nadie entiende nada a nivel del pueblo, porque le llega un mensaje disperso. Entonces, lo primero es la unificación del diagnóstico y la solución. ¿Cuál es el problema? El Banco Central, la soberanía, la fuga de capitales. En torno a eso cerramos todos y diseñamos un plan de acción novedoso.
Pero ¿no crees que hubo alternativas construidas desde ahí que después terminaron siendo colectoras del peronismo clásico? Es decir, del Partido Justicialista Clásico. Todos los ensayos que hubo de alternativas políticas, ¿no crees que han sido no cooptadas, sino seducidas o capturadas por el peronismo y después desde dentro piensan estrategias que nunca logran? ¿No lo ves por ahí? Mira, eso lo han hecho todos los partidos políticos, no solamente el peronismo, ni hablar del radicalismo, fíjate dónde terminó, digamos. Pero no se trata de una discusión del peronismo, ya te digo, se trata de salir a decir, señores, el peronismo no es esto, vos sacaste la camiseta, vos sos liberal, Massa, andá a jugar con el Partido Liberal, el peronismo es esta historia. Acá Pero todo, por ejemplo, ¿los peronistas no votan marxistas? ¿Cómo? Los peronistas, ¿no hay posibilidad de que voten marxistas? Por ejemplo, el FIT, ¿en este momento no sería una alternativa de voto bronca hacia el sector peronista clásico? ¿El FIT? Sí, el sector de la izquierda tradicional. Mira, a ver, todo, no entiendo la pregunta. ¿Puedo decir si el FIT puede votar a No. Si lo que estoy preguntando concretamente es si el voto se va directamente a blanco o nulo o no votar, o quizás puede irse también hacia la izquierda. ¿Por qué no? Es muy difícil porque la izquierda no representa nada hoy. Se va a seguir yendo ese 2%, 3%, pero la izquierda tampoco está planteando la cosa, no enamora, la izquierda no enamora, no genera esperanza. Pero yo he escuchado, te estoy escuchando a vos, y yo te estoy escuchando a vos, te estoy escuchando a vos y escucho mucho en la izquierda de lo que estás diciendo, no logro comprender. ¿Cómo? Que mucho de lo que estás diciendo lo vengo escuchando en las vocerías de distintas izquierdas que están planteando exactamente lo mismo que planteas vos. Pero la izquierda para salir de ese techo que tiene que dejar de ser antiperonista, no antijusticialista colonial, antiperonista. ¿Entendés? Y el problema es de Jujuy histórico. Y mayores alianzas, digamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo vengo de estar en Jujuy y sí hay alianzas. De hecho, la coordinadora por no a la reforma la integran tantos peronistas e incluso el espacio tiene mayor representatividad los convencionales del FIT que no negociaron con Morales. No así pasó dentro del peronismo, creo que solo 2 se bajaron de votar la convencional. Digo, con lo que vos decís, acerca más una postura, llamar a votar al FIT, que a no votar, y peor el voto en blanco, digamos. El voto en blanco. Pero la pregunta no hay que agarrar la isla de Jujuy. ¿Por qué eso no pasa en todo el país? No, ¿Por qué no se hace? Claramente los estallidos tienen sus temporalidades, ¿Por qué el FIT no habló? La capitaliza. ¿Por qué el FIT no llevó como candidato a presidente a un peronista nacional? Pero ahí tendrían que poder sentarse a conversar en algún punto. Bueno, siéntense a conversar. Deben ser por las mismas razones que el peronismo del pueblo, del que representás, no llevó ningún candidato. Exacto, sí, tenés razón. El mismo problema. Entonces sale unidad del FIT con los peronistas del pueblo. ¿Cómo? Claro, sale unidad del FIT con los peronistas del pueblo. Listo, lo acabamos de firmar. Exactamente, tenés razón, ese es el camino. Acordamos. ¿Entendés? O sea, vos me decís, ¿y quiénes pueden ser los candidatos del peronismo del pueblo? Justamente los que estén totalmente libres de compromisos con el justicialismo colonial. Yo creo que hay muchos compañeros, hay históricos, hay sobrevivientes de genocidio. Yo creo, Guillermo, que más allá de quienes pueden ser las figuras que representen eso, lo que vale y que ninguno lo tiene claro, ni el FIT, en mi caso, ni el peronismo o otros partidos dentro del campo popular, es un programa concreto para llevarlo adelante con lucha y con la gente en la calle para imponerlo, que es lo que no hizo el peronismo en este caso los 4 años, ¿no? Entonces me parece que lo que estamos planteando es eso. Para mí no es la personificación de quién, sino de qué programa. Eso es lo que vale, y hacérselo entender a la gente. En eso coincido totalmente, y estoy seguro que tardamos 2 minutos en ponernos de acuerdo. Y bueno, en el programa entre el peronismo del pueblo y el FIT. Lo que pasa es que para que eso encarne en las masas, el candidato del FIT tiene que ser peronista. Sí, yo ahí ya no sé si sería peronista, no peronista, alguien que lo pueda representar y plasmar en un discurso donde sea creíble para la mayoría, no sea quien sea.
Claro. Ahí sí. Bueno, Pero yo creo que no es muy difícil bajar un programa y saber explicarlo. El problema es que hay que escribirlo, el programa, y estar dispuesto a movilizar a las masas para llevarlo adelante, nada más. claro, pero el programa, ¿sabés cuál es el tema? Es la contradicción. Mira, yo tengo 65 años, vengo de los 70 peleando, así que en aquella época la unidad se daba en torno a que nos acordamos cuál era la contradicción principal y la secundaria dentro de la sociedad. Sí. Entonces, el problema, hay que decir cuál es la contradicción principal hoy en la Argentina y después jerarquizar el resto de las contradicciones. Perfecto. Y ahí ese es el programa. Yo no tengo ninguna duda que la contradicción principal en la Argentina hoy es el sistema financiero. Sí, vamos en eso, vamos a cerrar todos. Y todos vamos a estar de acuerdo que la única forma, ya sabemos cuál es. Seguro. Y después las otras. Entonces, si hubiera un Congreso Nacional donde se unifican todos los sectores y demás, en torno a esa contradicción principal y después las secundarias, ahí el programa te sale. Ahora, después tenemos que tener una estrategia de que se enraicen las masas, respetando o reflotando las mejores luchas históricas. Seguro. Bueno, Guillermo, vos sabés que está muy apasionante esta charla, pero a nosotros se nos termina el programa, pero obvio que después... Vamos a buscar un candidato del peronismo del pueblo para que tenga un candidato presidencial. Y después de las PASO volveremos a charlar a ver cómo seguimos en esta lucha. Te agradecemos mucho, ¿eh? Dale, un abrazo. Chau. Compañera, chau. Bueno, desde el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, soy Guillermo Robledo, vamos a describir cuál es el protocolo que tiene el Comando Sur para seleccionar los candidatos presidenciales. En este caso estamos hablando de lo que han sido los candidatos a las PASO, digamos, que han sido seleccionados por el Comando Sur. El criterio de selección es exactamente el mismo con que se manejan los criterios de selección de presidentes de las multinacionales. Por eso esto es público. El que conoce esos criterios ve que claramente, en la medida que la Argentina tiene una dimensión absolutamente colonial, el criterio de selección que se aplica desde el Comando Sur es el mismo con el cual las empresas que están dentro de la colonia seleccionan sus respectivos presidentes de corporaciones. De hecho, el país es una sucursal de las casas matrices de estas empresas. Veamos entonces qué dice el manual y todos los criterios internos que tienen las multinacionales, que son bastante públicos para la gente que conoce el ambiente de la alta gerencia empresarial de las empresas internacionales. Son 6 criterios para evaluar sobre un candidato. Criterio número 1: capacidad de mantenimiento absoluto del secretismo y reserva. Esto obedece a que un gerente de una multinacional maneja sustanciales masas de fondos en negro en guaridas fiscales en todo el mundo, los cuales se destinan no solamente a girar fondos ilegales de fuga de capital a las casas matrices, sino también al pago de sobornos, al sostenimiento de leyes y mecanismos no oficiales de pactos monopólicos mafiosos en cada mercado del país. Tenemos, por ejemplo, casos probados, como es el caso de ni más ni menos que el monopolio del cemento en la Argentina, que determinó que era manejado con un criterio, se demostró que era manejado con un criterio donde los gerentes se intercambiaban los despachos, el rol de control de despacho en las plantas que supuestamente son competidoras, o sea, controlaban el gerente A la planta B y el gerente de la planta B la planta A.
eso, con mecanismos como esos, requieren, y eso también tienen fondos de garantías en negro en las guaridas fiscales, para garantizar de que la guerra de precios no baje los precios, para garantizar precios monopólicos, incluso sistemas de multas a empresas que transgreden esas cuotas mafiosas de mercado. Así funciona absolutamente los 300 monopolios que hoy son los productores de inflación en el país. Por eso el criterio de mantenimiento de secretismo y reserva absoluta es total. El que manejaba el monopolio del cemento y esta multa es ni más ni menos que el conocido miembro del radicalismo y de Cambiemos, Prat Gay. Él manejaba el monopolio con estos criterios mafiosos que terminó en una multa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Multa irrisoria, digamos, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea de la realidad, la fuerza que tienen, de cómo funcionan, digamos, en realidad, y con qué personajes, gente que después llega a ministros, a ser políticos, bueno, etcétera. Así que punto 1, mantenimiento del secretismo y reserva absoluta, para así mantener la impunidad de las guaridas fiscales, desde donde manejan los monopolios, los sobornos y todo tipo de manejo mafioso. Criterio 2, sumisión. Todas las decisiones de los órganos de conducción y control de la compañía son impuestos al presidente, y estos criterios requieren sumisión absoluta del presidente a esas definiciones de política que toma los accionistas y a través del directorio lo ejecutan. Esto significa que los presidentes tienen libertad cero respecto de los planes y objetivos comerciales definidos por los accionistas de las empresas. Punto 3. Capacidad discursiva hacia la sociedad, o sea, tiene que ser un buen ilusionista, un buen encubridor de la verdadera intención monopólica de la empresa. Punto 4. Antecedentes de trayectoria claramente demostrados en los puntos anteriores, o sea, en el mantenimiento del secretismo absoluto y reserva, en la sumisión, o sea, el disciplinamiento de los órganos a los poderes societarios de la sociedad, y la capacidad discursiva. Estos antecedentes son prolijamente llevados por los factores de poder para ir seleccionando o descartando cualquier tipo de intención de llegar a la presidencia de una empresa de alguien que no cumpla estos requisitos. Punto 5. La creatividad debe ser mínima y solo para cumplir los objetivos definidos. O sea, no dejan a los presidentes margen de iniciativa ni de creatividad para que no haya sorpresas en los diseños de los planes monopólicos que tienen estas empresas. Punto 6. La previsibilidad como conducta debe ser máxima, sin la menor tolerancia a la imprevisibilidad en las conductas y en las decisiones. Así que, repetimos, mantenimiento del secretismo y reserva absoluta, sumisión, libertad cero, sumisión que implica libertad cero, capacidad discursiva para ocultar los objetivos, antecedentes de trayectoria en estos 3 puntos anteriores, que la creatividad debe ser mínima, y previsibilidad en la conducta. Bueno, estos criterios son con los cuales el Comando Sur baja o sube a candidatos a presidente en los países. No se olviden que en la situación de colonia que tenemos nosotros, los presidentes en realidad gestionan y controlan y garantizan los intereses de estas empresas extranjeras. Así que se les aplica el mismo criterio que al presidente de una empresa. Por esta razón,
ha sido dado de baja como candidato presidencial Guado de Pedro, porque no cumple ninguno de los requisitos, de los 6 requisitos, y Massa cumple todos, desde luego lo de Cambiemos lo hipercumplen, pero está probado, o sea, Massa está probado que cumple estos 6 requisitos, y en el mejor de los casos, Guado era una incógnita. Podía ser que los empezara a cumplir, como podría ser que no los empezara a cumplir, dado que no tiene antecedentes de gestión en torno a un poder del Estado, y mucho menos como presidente. De manera que estos criterios, que son públicos, para el que estudia los temas en las carreras de administración de empresas, en los cursos de posgrado, etcétera, son los mismos que se trasladan para la selección de un presidente de un país por parte del Comando Sur. Como Guado no cumplía, no tenía antes todos estos antecedentes, fue dado de baja en las candidaturas presidenciales. Y todos los candidatos, sean del sector que sean, han sido habilitados porque en un punto han demostrado el cumplimiento de estos 6 criterios. No importa el discurso político con que lo hagan, más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, lo importante es que dentro de eso se mantenga estos 6 criterios del secretismo, reserva absoluta, sumisión, libertad cero, capacidad discursiva para ocultar a la sociedad el verdadero objetivo, antecedentes de trayectoria en estos aspectos, creatividad mínima y previsibilidad absoluta.